Muchísimas gracias por su tiempo, licenciado. Permítame presentarme. Mi nombre es Luis José Linares Cubias y este día le voy a exponer un poco, ¿verdad?, sobre el último tema que hemos desarrollado en este ciclo. Cabe resaltar que hemos tocado muchísimos temas y hemos tratado de trabajar muchas partes de las consolidaciones, además también de sus definiciones. Este día vamos a cerrar con la definición, pero acorde a lo que es al sector público. En este caso vamos a comenzar hablando con la evolución, ¿verdad?, de la contabilidad financiera en el ámbito del sector público, ya que ésta ha vivido un largo proceso de reformas que no vienen al caso, ¿verdad?, de describir, puesto que ha sido suficientemente tratado por investigadores y analistas. Es decir, es un tema que tiene bastante cuidado, la verdad, bastante historial positivo, por decirlo así, en sentido de personas profesionales las cuales han estado a cargo de desarrollar todos estos procesos contables. No obstante, tenemos que tomar en cuenta que la destacaremos, puesto que la razón de ser de este trabajo, algunas de las últimas novedades producidas han sido como la aprobación del Plan General de Contabilidad Pública, el PGCP, además de introducir novedades muy significativas derivadas de la aproximación realizada al plan contable del sector privado y que introduce un aspecto especialmente relevante en el ámbito de este trabajo. También tenemos que tomar en cuenta la parte de la aprobación en julio del año 2013, donde el artículo único de esta orden establece su aplicación obligatoria en el sector público estatal a partir del 1 de enero del año 2014. Es decir, que aquí se van viendo las fechas, ¿verdad?, de algunas reformas y actualizaciones como se venía mencionando, así como también de que tenga que ser una aplicación que se apruebe, ¿verdad? También la tercera novedad sería la aprobación del 20 de septiembre de 2013 de la instrucción del modelo de contabilidad local por la orden JAD de 1781 en el año 2013. En las líneas que siguen a continuación se desarrollaron también las principales características de las normas de consolidación del sector público, ya que como todo lo que hemos venido hablando desde el principio del ciclo, ya sea para los arrendamientos, el cómo se tiene que proceder, ¿verdad?, para toda la parte de la consolidación de los estados financieros, en este caso hay unas características principales que las unen a estas normas, haciendo especial hincapié en la definición del grupo de entidades públicas y del perímetro de consolidación. Trataremos algunos aspectos relevantes de la gestión del proceso de consolidación en el sector público, para terminar comentando el impacto de la consolidación que puede tener en los indicadores de la gestión de contenidos en las normas contables públicas. El concepto de grupo de entidades, ya que más bien en esta parte se desarrolla de la siguiente manera, ya que las no CASEP recogidas de la orden mencionada anteriormente del año 2013 se estructuran en torno a 4 capítulos, en el primero de los cuales se establece el concepto de grupo, así como la configuración del perímetro de consolidación. Es decir, que a lo que se refiere el perímetro de consolidación es la parte englobada, ¿verdad?, la que va a manejar más que todo para realizar la consolidación de manera uniforme, es decir, tiene que ser bastante delimitada al momento de realizarla. Se trata de uno de los aspectos básicos en el proceso de elaboración de las cuentas consolidadas, puesto que dicho proceso, que puede verse de forma esquemática, parte de la delimitación de las entidades a incluir en las cuentas consolidadas. Como ya venía mencionando el licenciado, es una delimitación prácticamente la parte de seleccionar esta parte para la consolidación de las cuentas, ¿verdad?, en todo caso, ya que así es como tiene que realizarse el proceso, más que todo. No se va a venir a mezclar el proceso de cierto tipo de entidad con otra entidad que tenga estados financieros similares. Pero eso usted ya lo sabe. Establecida esta definición, las normas fijan criterios a partir de los cuales se presume la existencia del control, y se presume que existe control cuando se cumple al menos las condiciones de poder. Y estas condiciones vendrían siendo más que todo 3. De 3 a 6, por decirlo así. La primera sería: la entidad tiene directamente o indirectamente, a través de entidades controladas, la propiedad de una participación mayoritaria superior al 50% con derecho a voto en la otra entidad. En la segunda vendría siendo que la entidad tiene la potestad, en virtud de disposición normativa o acuerdo formal, de nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno de la otra entidad. Es decir, que la entidad, ¿verdad?, es la que va a elegir quienes deberían de continuar en el proceso, quienes podrían ser revocados de su puesto, o también quienes podrían ser, por decirlo así, cambiados, ¿verdad?, tener que hacer una renovación de sus puestos. En la tercera nos encontramos que la entidad tiene, en virtud de disposición normativa o de acuerdo formal,
la mayoría de los derechos de votos que será posible emitir en una junta general de la otra entidad. En la cuarta encontramos que la entidad tiene, en virtud de disposición normativa o acuerdo informal, el poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del órgano de gobierno y que el control de la otra entidad se ejerce mediante dicho órgano, tal y como se menciona ahí. En la siguiente nos encontramos que la entidad ha designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno que desempeñan su cargo en el momento de formularse las cuentas consolidadas y durante los 2 años inmediatamente anteriores. Prácticamente toda esta parte es primordial, ya que nos da a entender que la entidad es la que se va a encargar de manejar todo lo que en sí concierne, ¿verdad? A quienes serán los encargados de realizar toda la parte de la consolidación, cuidar de las cuentas, verificar que todo se esté desarrollando de manera adecuada, así como también realizar algún cambio si es necesario, pero la entidad tendría que primero premeditarlo, luego platicarlo y llevarlo a cabo en todo caso, ¿verdad? Ya que en particular se presumirá esa circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de gobierno de la entidad dependiente serán miembros del órgano de gobierno de alguna entidad del grupo. Y existen también una parte que me gustó bastante, la verdad, cuando la estaba leyendo, y la voy a mencionar a continuación, que sería las condiciones del patrimonio neto, las cuales se refieren a que, en la primera, la entidad tiene la potestad de disolver la otra entidad y obtener un nivel importante de beneficios económicos residuales o asumir obligaciones importantes. Es decir que, si digamos que la entidad mayor, ¿verdad?, al disolver otra entidad, tomará los beneficios económicos de esta, ¿verdad?, al poseerla, obviamente, ya que al eliminar todo lo que ya quedaba, decir, bueno, pongámoslo en contexto, eliminar las deudas porque la entidad ya no existe, la base de clientes, eliminar a los vendedores, y ya solo quedarte con ese sobrante, ¿verdad? La parte líquida de ganancias que había quedado nada más. Entonces la entidad mayor es la que pasa a tener la propiedad de ese, ¿verdad? En la segunda encontramos que la entidad tiene la potestad de acceder a la distribución de los activos de la otra entidad y lo puede ser responsable de ciertas obligaciones de la otra entidad. Las llamadas condiciones de poder y de patrimonio neto son consecuencia de la definición de control recogida en el artículo 2.2 que reproducíamos más arriba, en la que pueden distinguirse dos condiciones para la existencia de control: la capacidad de dirigir y la finalidad de obtener rendimientos económicos o de servicio. Es decir que todo va siendo en conjunto, esperando una respuesta positiva, ¿verdad?, de las entidades. Es decir que dependiendo de la que absorba a quién, esta tiene la obligación de verificar que se esté generando, ¿verdad?, ganancias, un ingreso, alguna parte positiva, ¿verdad?, de la otra entidad, de manera que el proceso de absorberla tenga este sentido lógico de el porqué de realizarlo. Continuamos con las condiciones de poder, ya que estas tratan de aclarar cuando existe capacidad de dirigir, mientras que las de patrimonio neto indican si las actividades realizadas a través de la entidad dependiente pueden tener consecuencias en el patrimonio de la entidad. Por ello, basta con que exista una presunción, o un indicio más bien dicho, que permita que la entidad dominante controle a la otra entidad, y basta con que se dé una de estas condiciones y que puedan afectar el patrimonio de la entidad dominante. Una vez identificada la condición de una entidad dominante, que por darse las condiciones existe de control establecidas y teniendo en cuenta que a su vez podría dicha entidad ser dependiente de otra, dicha entidad tiene la obligación de formular cuentas consolidadas, salvo que exista alguna de las causas de dispensa recogidas en las normas. Prácticamente toda esta parte va haciendo mención, ¿verdad?, de que hay una entidad mayor y esta tiene también que no solo adquirir, ¿verdad?, en todo caso los beneficios, perdón, de la otra entidad que absorbió. En todo caso, tendría que preocuparse también por la parte del patrimonio neto y todas las obligaciones que tenga que adquirir, ¿verdad?, en todo caso, al momento de realizar ese procedimiento, ¿verdad?, en todo caso. Existen también tres pequeñas definiciones que me gustaría mencionar en este momento, ya que me gustaron bastante, ¿verdad? En todo caso, son esenciales, las considero para determinar este proceso de consolidaciones. La primera es subgrupo, que se da cuando una entidad dominante sometida a los participantes de principios contables públicos sea, a su vez, dependiente de otra entidad sometida a principios contables públicos, siempre que su entidad dominante presente cuentas consolidadas. También contamos con la materialidad,
que cuando ninguna de las entidades dependientes que sea un interés significativo, individualmente y en conjunto para la imagen fiel del grupo. Es decir, que esta materialidad hace cuestión de que debería ser representativo, ¿verdad?, de el grupo de entidades para la consolidación de estados financieros. El tamaño, ¿verdad? Cuando la entidad dominante sea una entidad local que cumple las características al efecto de en la normativa reguladora de la contabilidad de las entidades locales. Es decir, que el tamaño solamente hace referencia a si esta entidad, ya sea grande o pequeña, cumpla con los requerimientos establecidos, ¿verdad? Las características de la normativa reguladora. Estoy trabando, licenciado, ya es el cansancio. El perímetro de consolidación. Esta es otra parte con la que considero, ¿verdad?, que es primordial, y ya lo venía mencionando desde el principio, licenciado, del video, ya que considero que delimitar toda la parte, ¿verdad?, que se va a tener que consolidar de estados financieros de estas entidades es muy esencial, la verdad, ya que determinada la obligación de consolidar para una entidad dominante, tal como puede verse en el primer cuadro, ¿verdad?, ahí en el documento que teníamos, el siguiente paso es configurar el denominado perímetro de consolidación, que puede definirse como el conjunto de entidades que se incorporan a las cuentas consolidadas, utilizando métodos de consolidación específicos como consecuencia de mantener vínculos con la entidad dominante mediante las cuales éste influye en los procesos de toma de decisión de tales entidades. Esto nos hace una clara referencia, ¿verdad?, a que en todo caso se tienen que conjuntar muy bien todas las cuentas, ¿verdad?, que se están consolidando con las partes que ya están consolidadas. Además de eso, que nos permite delimitar, ¿verdad?, que la parte primordial, cuál es la parte que está siendo consolidada en el momento y cuáles otras no. En todo caso, me gustaría agregar a mí nada más que todo dependerá de los procesos, ¿verdad?, así como también cómo tomen la decisión estas entidades, y así es como deberían de proceder, ¿verdad?, con bastante cuidado, por mencionarlo de esa manera, licenciado. Continuamos con la influencia significativa que existe cuando se dan ciertas condiciones, las cuales vienen siendo que una o más entidades del grupo participen en el capital social o patrimonio de la entidad. Es decir, que esta influencia dependerá más que todo de los socios accionistas, ¿verdad?, porque ellos son la parte del capital social y los que también atribuyen a la parte del patrimonio. Es decir, que como ellos son los que aportan prácticamente la mayor parte para las entidades, estos están en todo su derecho, ¿verdad?, de influenciar significativamente, tal y como se menciona en el título. La segunda parte también es sobre tener el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y operativa en la participación sin llegar a gestionarla conjuntamente o tener el control. Es decir, que se podrá intervenir en las decisiones, ¿verdad?, en todo caso. No obstante, también se tendrá que respetar los estatutos, ¿verdad?, los regímenes ahí de que las diferencias de puesto entre cada uno también, de que cuáles son sus funciones, y no se buscará perjudicar ni ser tan individual, ¿verdad?, en la entidad, sino que se trabajará más que todo para que pueda gestionarse, ¿verdad?, como lo menciona, conjuntamente, pero sin tener todo el control absoluto, lo cual es mejor a mi criterio. Estamos pues ante un planteamiento de fondo similar a la definición del grupo de entidades. Si en el grupo lo relevante es la existencia de control, para definir a una entidad como asociada, lo relevante es la existencia de la influencia significativa. Asimismo, se establecen indicios que presumen su existencia. En este caso, se supone la existencia que da influencia significativa cuando una o varias entidades del grupo poseen al menos el 20% del patrimonio o capital de dicha entidad, lo cual ya venía mencionando, licenciado. En ciertas ocasiones la junta de accionistas, ellos a veces tienen el 100% total, ¿verdad?, a veces de las entidades, o en ocasiones tienen una pequeña parte y el otro dueño tiene una parte más elevada. En este caso se exige que como mínimo sea el 20% del patrimonio. Existen también ciertas exclusiones en la consolidación, las cuales vendrían siendo que no tengan un interés significativo de forma individual y en conjunto, en caso de que sean varias entidades las que puedan considerarse individualmente no significativas. También existen otras dos, que sería cuando existan restricciones importantes y permanentes que dificulten sustancialmente
el ejercicio de la entidad dominante de sus derechos sobre el patrimonio o la gestión de la entidad dependiente, cuando la información necesaria para establecer las cuentas consolidadas solo pueda obtenerse incurriendo en gastos desproporcionados o con un retraso inevitable, ¿verdad?, que imposibilite la elaboración de dichas cuentas en el plazo establecido en la normativa aplicable. También se cuenta con otra parte importante a mi criterio, licenciado, que serían los métodos de consolidación aplicables, y los cuales se describen de la forma en que las normas mantienen un planteamiento tradicional sobre los métodos a utilizar en la elaboración de las cuentas de consolidación, ¿verdad? Es decir, el método de integración global, el método de integración proporcional y el de procedimiento de puesta en equivalencia. Si bien presentan algunas peculiaridades en su aplicación en las entidades consolidadas. El método de integración global consiste, en todo caso, en incorporar a los estados contables de la entidad dominante todos los activos, pasivos, ingresos, gastos, cobros y pagos, así como derechos y obligaciones presupuestarias reconocidas de las entidades dependientes. En todo caso, engloba la mayor parte, ¿verdad?, que involucra a todas las entidades en su conjunto completo, ¿verdad? Porque se venía mencionando que todo lo que desarrolla una entidad lo viene agregando. También la gestión del proceso de consolidación, en el cual es un proceso que abarca una serie de etapas a consecuencia de que las operaciones económicas del grupo y del perímetro de consolidación las registran las entidades de título individual, por lo que para la obtención de las cuentas consolidadas deben realizarse ajustes sobre los valores recogidos en los estados financieros de las entidades encaminadas, y que la información consolidada represente la imagen fiel del grupo. Esto de las delimitaciones, la imagen fiel del grupo, es algo bastante constante que se ha visto en este último documento, licenciado, donde a mi criterio, ¿verdad?, yo lo tomo de esta forma, de que se busca representar siempre bien la imagen de la entidad y no solo por decir, hey, esta es la entidad, sino que dejar una buena imagen, ¿verdad? Dejar tanto para la junta de accionistas, el público en general y las entidades superiores, ¿verdad?, como vendría siendo el Ministerio de Hacienda al momento de presentar, ¿verdad?, informaciones de impuestos. Es relevante que se tenga una buena imagen de la entidad. También tenemos que agregar que estos ajustes se deben básicamente a dos circunstancias. La primera derivada de la existencia de divergencias, ya sea de criterios de valorización relativas al periodo temporal al que se refiere la información del grupo que responda a criterios homogéneos, mientras que este tipo de ajustes se conocen como ajustes de homogeneización. Esa palabra me cuesta terrible decirlo. Y forman parte de la fase conocida como de homogeneización. La segunda circunstancia que exige la realización de ajustes es consecuencia de la posible existencia de operaciones entre las entidades del perímetro de consolidación, que conlleva que los estados individuales recogen elementos que son consecuencia de movimientos internos. Y ya para ir cerrando, ¿verdad?, todo, tanto el ciclo como este video, licenciado, vamos a hablar finalmente de las cuentas consolidadas e información de gestión como tal, en donde el PGCP en el año 2010 introdujo más modificaciones importantes con respecto a su anterior versión. Uno de los cambios, en la opinión, ¿verdad?, del autor, era de que es más significativo el incremento de información en la memoria y en particular la incorporación por primera vez de indicadores presupuestarios, financieros y de gestión con el objetivo de mejorar la información contable del sector público. Es decir, que son nuevas herramientas con las cuales se puede generar un mejor desarrollo, ¿verdad?, de la consolidación como tal en conjunto, y que faciliten, ¿verdad?, el trabajo tanto para la presentación, para los contadores o todos los que estén elaborando la parte de la consolidación de los estados, ¿verdad? En este sentido, las notas de las memorias anteriores introducen una serie de varios que constituyen una primera iniciativa para la obtención de información que mejore la adopción de decisiones en el marco de la gestión eficiente de los recursos públicos, así como los objetivos perseguidos por las cuentas anuales, que sean de una empresa o de una entidad pública, se centran en proporcionar información útil a los usuarios externos, pero también a los internos, no siendo ajenos a los gestores a la información financiera externa. Prácticamente ese sería un pequeño resumen, licenciado, del documento como tal, de las partes que yo considero esenciales. Y creo que llegaríamos
hasta aquí en este ciclo, licenciado. Quiero darle las gracias por todo el aporte, sus enseñanzas, Lick, y espero que haya quedado claro de momento mi idea en general. Resumiendo un poquito sería de que el control de los estados financieros es muy importante, la consolidación como tal, y que entre mejor se apoyan las entidades, mejor sea la comunicación, que es una palabra clave también, más fácil sería el desarrollo de los mismos, ¿verdad? Y llegamos hasta aquí, me despido, muchísimas gracias por todo, licenciado, y nos vemos hasta la próxima. Gracias.